Muy buenas, gente. Como podéis ver, hoy vamos a cambiar de cazadora. Traemos aquí la cazadora de Runner KB oficial. Bueno, oficial no, pero bueno, si la queréis conseguir os tenéis que ir a una tienda que hay por Salamanca. Esta la compré en Salamanca. Le podían poner el nombre y dije, pues ponedle Runner KB. De felicitar cumpleaños, hoy me gustaría felicitar a una persona que seguro que nadie sabe quién es ni sabe que existe, pero para mí es una persona muy importante. La verdad es que le he perdido un poco la pista porque es un piloto, pero últimamente desde que mi tía falleció pues solo voy a carreras de DTM por René y de Black Pine por Jarvis. Pues el piloto del que vamos a hablar es Dani Carretero, que hoy es su cumpleaños, 1 de febrero. Y claro, seguro que no sabéis quién es, pero es la hostia. O sea, bueno, ya, al final todo el mundo es la hostia, pero es que es verdad, no sé, no... Y es un piloto que también, o sea, es que lo admiro mucho, no sé, no... Cuando yo lo conocí competía, ya es que no me acuerdo, era la División 1 del CER y la categoría más, creo que era es que ya no me acuerdo si era, yo sé que había 1, 2 y 3, pero no sé si era división o categorías, o sea, creo que era categoría 1, que esos corrían por un lado y luego había categoría 2 y 3 que corrían por el otro y luego en la 1 había divisiones y en la 2 y 3 había otras divisiones. Pero bueno, creo que... Creo, es que, perdóname Dani si meto la gamba en algún sitio, pero no recuerdo muy bien en qué categoría, o sea, categoría 1 eso sí, pero la división no sé si era la 4 o... Pero sí que me acuerdo que corrías con el Nissan, el Z350, que a veces... Ahora me cuesta encontrarlos por la calle, pero alguna vez aquí por mi barrio había un Nissan Z350 naranja y siempre que lo veía pues me acordaba de ti y de Pablito, no sé, en plan... Y bueno, pues preguntaréis de qué conozco a este chaval, pues... Es que la cosa fue muy rara porque cuando empecé con mi tía a recorrerme los circuitos, pues el primero que fuimos fue a Cheste y ahí empezamos a seguir la Mini Challenge. Y claro, la Mini Challenge creo que estuvo hasta el 2012 o el 11, no me acuerdo, creo que el 11 fue. Y claro, cuando la quitaron, pues los pilotos que había de allí pues fueron a otras competiciones, ¿no? Como el CER, la Clio Cup y etcétera. Y claro, nosotras fuimos a esa competición, al CER, o sea, se hacía CER, Clio Cup, y creo que había también, es que no recuerdo si había también la de... Creo que era de viejos turismos o... Bueno, no recuerdo las otras competiciones. Pero bueno, CER y Clio Cup sí que había. Y entonces, claro, solo conocíamos a los que habían estado antes en la Mini Challenge. Entonces conocíamos a Marta Suria, a De los Milagros, que creo que sí que lo conocimos en la Mini. Bueno, yo debuté hace 10 años, precisamente este mes de mayo del 2005, en un campeonato que ya no existe, que era las Legend Car Series. Después de estos 10 años me quedo con la primera carrera que ganamos Pablo y yo en Navarra, que fue la primera carrera que ganamos como pareja de pilotos. Y la verdad es que para él supuso un logro personal muy grande y verme involucrado en ese momento a mí me llenó de orgullo. Soy de Madrid, no tengo duda que por supuesto es el Jarama, un circuito de la vieja escuela, un circuito muy técnico, muy complicado, que a la vez es muy rápido y que exige mucho tanto al piloto como a todo el equipo. Y uno de los coches que más me gustaría pilotar sería un LMP1 de Le Mans, que son pues a día de hoy los coches más potentes que hay en competición. Pues eso, conocíamos a Marta Suria, Salvador Tineo, a De los Milagros,
A Raúl no lo conocíamos, pero como era compañero de los Milagros, pues lo conocimos a la vez. Y no sé si alguien más. Creo que estaba también Laia Sanz, que no... O sea, no la conocía en persona, pero sí sabía quién era. Entonces, pues claro, fui a pedirle un autógrafo. Y bueno, y también ese fin de semana conocimos a otros pilotos que no teníamos ni idea de quién eran. Pero lo que hacíamos mi tía y yo, básicamente, es que si no sabíamos quiénes eran, pues nos acercábamos y les pedíamos un autógrafo, ¿no? Bueno, la cosa es que ese fin de semana ya habíamos pedido autógrafos a los que conocíamos. Era el sábado además, y íbamos, no nos íbamos, no sé por dónde íbamos, porque íbamos caminando hacia la zona de los karts y a mi tía, como iba en silla de ruedas, nos dejaban aparcar donde los pilotos para que no tuviese que andar, bueno, para que no tuviese que andar de un lado para otro, pero luego bien que nos íbamos ahí nos metíamos por los túneles para irnos hasta la recta de meta y demás sitios. Y bueno, la cosa, no sé cómo íbamos, pero que acabamos llegando a la altura del camión por donde estaba el equipo de Dani y de Pablo. Y entonces, eso, vemos a dos tipos ahí con los monos, que además llevaban monos en vez de llevar la bandera de España en el cinturón, llevaban la de Europa. Yo, por ejemplo, la que llevo yo es la de Madrid y la de Galicia, pero ellos, bueno, llevaban la de Europa, pues porque eso, eran europeos. Entonces, pues, eso, vemos ahí dos tipos con monos y él me dice mi tía, oye, esos son pilotos, venga, vamos a pedirles un autógrafo. Y así, en plan, no los conocíamos de nada, nos acercamos y les preguntamos, oye, ¿sois pilotos? Y eso, ya está, tampoco es mucho que contar, no sé, pero fue un poco de casualidades de la vida, no sé, de acercarnos y hablar, no sé, no... Eso, les pedimos autógrafos, fotos... Y bueno, y luego eso, y luego ya a partir de entonces pues se convirtió en uno de mis pilotos favoritos. Junto con Javi Villa es de mis pilotos favoritos españoles. Luego creo recordar que ese fin de semana ganaron en su división y creo que ganaron también el campeonato. Es verdad, estaban para ganar el campeonato porque era el último meeting que tenían del CER. Y ganaron el campeonato en su división. Y luego al año siguiente creo que también, no era final de temporada, pero ganaron la carrera. Desgraciadamente la última vez que fuimos al Jarama, pues el coche tuvo un fallo o algo así, una pieza, y no pudieron salir a rodar, no pudieron hacer nada, pero bueno. Y la verdad es que no sé qué ha sido de Dani Carretero. También ya digo que yo es que estoy bastante desvinculada. De hecho, en Fórmula 1 a veces lo pongo, pero lo quito. En plan, ni siquiera lo veo. Veo solo DTM y Black Pine y poquito más. Bueno, antes de despedir el vídeo, voy a pasar unos vídeos, ¿no? de Dani pilotando el Gineta.
una vez más, feliz cumpleaños, Dani. Espero que, como dices, o sea, es que en todos los años suele decir, o sea, el día 2 de, si cumple el 1 de febrero, ¿no? Pues el 2 de febrero suele decir, muchas gracias por las felicitaciones, con vosotros da gusto cumplir años, ¿no? Pues eso, que ojalá que mañana pongas, o sea, mañana 2 de febrero pongas eso de que da gusto cumplir años con las pedazos felicitaciones que recibes, espero que sea así. También, aparte de felicitaciones de mi parte, de mi tía, que aunque ya no esté aquí, pues ella siempre me... O sea, ella no tenía Facebook y siempre que era el cumpleaños de algún piloto yo le decía, oye, que es cumpleaños de no sé quién, y ella contestaba, pues felicítale también de mi parte. Pues eso, también felicidades de parte de mi tía. Ahora ya sí que nos despedimos, aunque antes quiero hacer un pequeño anuncio porque Dani, no Dani, o sea, no Dani Carretero, sino Dani, mi alumno de mates, me lleva insistiendo mucho con que haga un sorteo, ¿no? Así que vamos a hacer un sorteo de esta pulsera de deporte, de Running Watch, Sports, Activity Records, Time, o sea, básicamente te marca la hora, cuenta los pasos que se dan corriendo, medición de la distancia recorrida, hostia, es una buena pulsera, y medición de las calorías quemadas. Algo más, reloj podómetro que muestra la hora y registro de actividades. O sea, está, evidentemente lo que es nadar, ir en bici no, pero... O sea, da un buen servicio para los runners y para los que tan solo caminéis, pues también os vale. Y eso, que voy a hacer el sorteo de esta pulsera. Para poder acceder al sorteo tenéis que dejar un comentario en este vídeo. Preferiblemente si ponéis felicidades Dani, pues quedaría guay ya que es su cumpleaños, ¿no? También tenéis que darle like, suscribiros al canal y a mi Instagram, que la dirección de Instagram, bueno, a lo mejor la pongo por aquí en el vídeo, si no está en la descripción del vídeo, en todas las descripciones del vídeo está. Y sobre todo, importante, tenéis que comentar en este vídeo, dejar un comentario, poner felicidades Dani y con eso ya vale, o si no, aunque pongáis pues también vale. Pero hombre, mejor que pongáis algo bonito, ¿no? Luego le dais like al vídeo, lo compartís, os suscribís al canal si no estáis suscritos y me seguís en Instagram. Bueno, eso, una vez más, felicidades Dani, que bueno, yo entiendo que al resto de la gente a lo mejor, pues estos vídeos, yo intento que sean lo más dinámicos posibles, ¿no? De hecho, el de felicidades Jarvis, pues tuvo bastante impacto, ¿no? A la gente le gustó, supongo que los amigos de Jarvis lo vieron, ¿no? El de felicidades Josué, pues también sé que lo proyectó luego él en su fiesta de cumpleaños. Y bueno, que muchas gracias a todos los que me veis. Y os prometo que el próximo vídeo, si me da tiempo, voy a subir el reto de Nos colamos en casa ajena. Si me da tiempo editarlo, si no, vamos, vídeo vais a tener todos los jueves, a no ser que me muera o que me pase algo muy grave. Así que nada, feliz y alcohólico fin de semana. Y por favor, no seáis como Cristian y ved la escena final, porque siempre mola, sobre todo esta. Y una última vez, feliz cumpleaños Dani.